Ya, aparte de los amigos que tenemos en la mesa, Javier, Alejo, Guillermo, Luis, son muchos de ustedes ya conocidos de mi gobierno y conocidos míos personalmente. Yo creo que hemos empezado a intentar crear también una familia de acogida a muchos de ustedes. Algunos llevan años, bastantes años. Esta mañana me decía alguno de ustedes 20 años y otros apenas, por decirlo de alguna forma, 20 días. Pero esperamos que de alguna manera aquí en España y especialmente en Valencia se sientan todos ustedes acogidos y queridos, que sepan que esa madre patria subsiste y que de alguna manera parte de esa madre patria la tienen ustedes aquí en esta tierra valenciana. En primer lugar, me gustaría sinceramente agradecer a la Fundación Hispano-Cubana y a su presidente Guillermo Cortázar y a Javier, su secretario general, la casi muchas veces vehemencia con la que organizáis este tipo de actos, la fortaleza de espíritu con la que sensibilizáis a gobiernos locales, autonómicos, nacionales, para hacer ver cuál es la realidad cubana día a día. Su invitación a participar en esta clausura, que bajo el título Cuba, Vísperas de Libertad, pretende acercar a la ciudadanía en general y a la valenciana en particular la realidad de la situación cubana. Si bien he de resaltar que esta invitación no es un simple ofrecimiento a clausurar unas jornadas, he sido además invitado, como todos ustedes, a la entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos que esta fundación concede y celebra hoy su 9ª edición. Por ello, me siento doblemente honrado, especialmente honrado. En consecuencia, y como ya he dicho, no es una simple ceremonia de clausura, estamos hoy aquí para celebrar la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la dignidad de la persona, derechos que determinados regímenes, como el cubano, se afanan en no respetar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es, desde su aprobación por Naciones Unidas en el 48, un referente, la base de cualquier sistema legal democrático del Estado de Derecho propiamente dicho. En su preámbulo, la Declaración establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, por lo que hoy en día no se debería dar cabida a estados que vulneren de forma explícita esta afirmación y los derechos establecidos en dicha declaración. En el caso de la República de Cuba, la propia Constitución establece una relación de derechos fundamentales, si bien a simple vista parece centrarse más en los derechos de ámbito social, educación, sanidad, trabajo, que los derechos civiles y en las libertades públicas, libertad de expresión, conciencia. Resulta curioso, paradójico, que desarrolla libertades como la de manifestación, reunión o expresión, cuando todo el mundo es conocedor de las numerosas limitaciones, incluso prohibiciones, que en la práctica se dan en Cuba cuando sus ciudadanos pretenden ejercer dichos derechos. No es este el lugar para realizar exhaustivas reflexiones de claro contenido jurídico. Tal y como decía al principio de la intervención, hoy estamos aquí reunidos para celebrar los derechos humanos y para reafirmar nuestro deseo de un pronto restablecimiento de la verdadera democracia en Cuba. Y repito, verdadera democracia, porque este vocablo adquiere en boca de los representantes de un pueblo oprimido un sentido que bien podría ser una burla. No solo es democracia el poder de ser elector y elegible cada cierto tiempo, en su caso si lo fuere. La democracia es algo que se ejerce día a día. Es la garantía real de unas libertades y de unos derechos fundamentales. Es el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Si todo ello no se encuentra presente, la democracia se vacía de contenido y de sentido. Desde que el régimen castrista se instauró en Cuba, sus ciudadanos han visto cómo sus vidas son dirigidas por sus mandatarios, como en la práctica los derechos que les son reconocidos por su Constitución no son respetados, y como una parte de la opinión pública internacional y de otros gobiernos mantienen hacia el régimen una actitud ambigua. Frente a las violaciones de los derechos más básicos no caben este tipo de actitudes. Como bien sabrán, la Unión Europea debatió hace poco tiempo la posibilidad
posible reforma de la posición común sobre Cuba. Las relaciones de la Unión Europea con Cuba han estado siempre marcadas por dicha posición, pues es este organismo supraestatal condiciona el mantenimiento de dichas relaciones a un progresivo avance en lo que a derechos y democracia se refiere. España, el gobierno socialista español, se colocó al frente de la tendencia hacia una posible reforma, más bien dulcificación de dicha posición común. Un Estado como el nuestro, como el español, no puede defender postulados que atenten contra los derechos fundamentales. El gobierno España es un Estado social y democrático de derecho, cuyas bases son el respeto de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, por lo que resulta del todo contradictorio que nuestro gobierno apoye un régimen de todo antidemocrático y mantenga con este unas relaciones que pueden tildarse de amistosas como mínimo. La Unión Europea desde el 96 viene manteniendo su postura sobre Cuba. Su principal objetivo es favorecer un proceso de transición, así dice de hecho textualmente de la posición común, hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una recuperación y mejoras sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano. Recuerdo que la posición común llega a decir que uno de los condicionamientos para entender ese proceso de transición del pueblo cubano, del régimen cubano, sería en concreto la liberalización de los presos políticos. Ya he tenido la ocasión de conocer a muchos de ellos y no entendemos por liberación la deportación que han sufrido en estas fechas. En octubre de 2010 la Unión se mantuvo firme en dicha posición común, lo que no agradó a las autoridades cubanas, que condicionaba la continuidad de las relaciones a la supresión de lo desarrollado en el documento del 96. La Unión Europea optó por mantenerse firme y esa firmeza es la que debemos exigir a los gobiernos que mantengan una postura ambigua con Cuba. Firmeza respecto a los derechos humanos, firmeza respecto a la promoción de los valores democráticos que en la sociedad actual son los únicos que pueden llevarnos al progreso político, social y económico. Decirles además que me parece especialmente llamativo, como se ha dicho en otras ponencias y en otras intervenciones, que si fuere, digo llamativo porque finalmente me siento muy español, que fuere el gobierno español, que siga y haya sido el gobierno español el que haya intentado hacer ver al resto de Estados miembros avances democráticos inexistentes en la isla. Y me parecería, perdón si me equivoco Alejo, me parecería también contradictorio que la posición común diera un giro sensible a instancias después de otros Estados miembros, cuando a raíz, en cualquier caso, de la propia Comisión o del Consejo, cuando el propio Parlamento Europeo está digna y justificadamente premiando a todo lo que son acciones de la disidencia cubana. Es decir, bajo mi punto de vista, los límites de la posición común de la Unión Europea los está poniendo el propio Parlamento Europeo, por lo cual, bajo mi punto de vista, sería entrar en una contradicción interna cualquier atisbo de modificación de esa posición común, puesto que no hay atisbo de gesto democrático real y puesto que otra importantísima institución de la propia Unión Europea, el Parlamento, está digna, como digo, justificadamente premiando esas posturas de la disidencia cubana y por lo tanto poniéndole al propio entramado institucional de la Unión los límites justos a la modificación posible de esa posición común. La actitud del gobierno cubano no parece que tenga visos de evolucionar, al menos a corto plazo. Buena muestra de ello es la negativa a dejar salir a Guillermo Fariñas para que pudiera recientemente recibir en persona el premio Sájarov que le otorgó el Parlamento Europeo. La ceremonia de entrega del galardón estuvo, como saben, presidida por una silla vacía, una silla que representa la radicalidad de un postulado ideológico que no tiene sentido en la actual sociedad, en un mundo donde deben de primar los principios democráticos. El propio Fariñas pedía a la sociedad europea y a las instituciones que la representan que nunca dejen de seguir de preocuparse por la situación cubana. Por lo tanto, y para finalizar, quiero redundar en la necesidad de realizar actividades como la que hoy se clausura, actividades que muestran la realidad que vive en la actualidad todos los cubanos, tanto los que encuentran en
en su país, tanto los que se encuentran en su país como los que viven la crudeza de un exilio involuntario. Tan solo aportar una reflexión al hilo de aquel libro maravilloso de Moreno Freginal, España, Cuba, Cuba, España. Él hacía notar en aquel libro que en época de la independencia los principales generales, quiero recordar, decía generales de los cubanos en aquel entonces eran julio, agosto y septiembre. Hoy yo creo que nuestros principales generales, los principales generales de los demócratas, los principales generales de aquellos que estamos en todo el mundo, en los 5 continentes, unidos en pro de la disidencia cubana y de una Cuba libre, nuestros principales generales, yo creo que Moreno Freginal estaría de acuerdo, serían la paz, la libertad y la democracia. Bienvenidos a Valencia. Saben que tienen aquí un gobierno que les va a facilitar en lo posible esa convivencia, esa cohabitación con sus hermanos españoles y valencianos. Vamos a celebrar muy en breve, el próximo 14 de enero, la concesión del premio de convivencia Manuel Broseta, presidida por el presidente Camps, a nuestras queridísimas damas de blanco, y siéntase, por favor, como digo, como en Cuba, si es posible, como en La Habana, como en España, como en Valencia, están en su casa. Buenos días.